para tenerlo en consideración, usualmente se ven, pero pues digamos que les digo, usualmente, por ejemplo, vemos eso, y acá como identificamos polo vascular y polo urinario, es muy complejo, porque no estamos viendo en ningún lado ni la arteria, ni el túbulo contorneado proximal. Pero bueno, sí, importante como tener eso en cuenta. Listo. Entonces, eso como en cuanto a lo que vendría siendo el corpúsculo. Y ya vamos a tener también otra unidad importante que va a ser el sistema yuxtaglomerular. El sistema yuxtaglomerular va a estar conformado por lo que vendrían siendo la mácula densa, las células yuxtaglomerulares y las células mesangiales extraglomerulares. ¿Sí? Eso es lo que conformaría como tal el sistema yuxtaglomerular. ¿Y es aquí nos va a ayudar? Digamos que hay que recordar que el riñón es como un órgano muy importante en cuanto a lo que vendría siendo la regulación de la presión arterial. Pues va a tener, digamos que, algunas enzimas que va a producir o proteínas, como por ejemplo lo que es el caso de la renina. La renina pues va a actuar en el eje renina-angiotensina-aldosterona para ayudarnos pues a vasoconstricción lo que vendrían siendo las arterias y de esta manera aumentar la presión arterial. Entonces, de eso se va a encargar básicamente, como a modo general, lo que vendría siendo el aparato yuxtaglomerular. El aparato yuxtaglomerular lo vamos a ver, como les digo, usualmente en el polo vascular. Hay que identificar muy bien, digamos, que epitelios. Básicamente, digamos que lo que correspondería a mácula densa, usualmente está como cercana a lo que vendría siendo un túbulo contorneado distal. Entonces, vamos a poder ver como unas células que van a tener un núcleo como muy similar en cuanto a su altura y a su ancho, pues van a ser células cúbicas y van a ser células que van a estar muy juntas entre sí. Lo que les va a dar pues como esa característica densa, porque usualmente pues vamos a ver como una mancha grande. Por ejemplo, observamos acá y observamos acá, y como habíamos visto acá, si se dan cuenta, va a ser como pues, digamos, un conglomerado de células que van a estar juntas, y pues por eso se llama como mácula densa. ¿Tiene una función algo así? Dime. ¿Tiene función algo así? ¿Tiene función? Sí. Ya se las explico. Entonces, bueno, la mácula densa va a funcionar muy de la mano con las células yuxtaglomerulares. ¿Sí? Van a funcionar muy de la mano las dos. Ah, bueno, me faltó decirles una función de las células mesangiales para que salgamos. Bueno, recordemos que las mesangiales son las que están más claritas en comparación con los ovocitos, y ellas van a tener, aparte de la función de formar como esa matriz de sostén, una función muy importante, y es que van a estar fagocitando las láminas basales de lo que vendrían siendo los capilares fenestrados. ¿Sí? ¿Con qué fin? Con el fin de que usualmente pues digamos que van a llegar moléculas a veces muy grandes, pero esas moléculas muy grandes no van a poder pasar. Sin embargo, pueden llegar como a tapar, por así decirlo, las fenestraciones. Lo que hacen las células mesangiales es como fagocitar esas láminas con el fin pues, de que pues, no se tapen, y como que ir produciendo más, y pues ya las células endoteliales son las que se van a cargar pues, de producir su propia lámina basal. ¿Cómo es que se diferencia una célula de la mácula densa con una yuxtaglomerular? Una célula de la mácula densa con una célula yuxtaglomerular. Las de la mácula densa son las que están más cerca de la luz, ¿sí? Porque justamente le pertenecen al túbulo distal. ¿Te está señalado? Un poquito más a la izquierda. ¿Qué es? ¿Dónde está? Sí, Sebastián, las yuxtasolas que son planitas. Básicamente es cualquier tipo de célula que no sea la mácula densa. Así. Sí, son más aplanadas. Bueno, a veces se ven un poco más aplanadas. Digamos que sí, eso es como un poco difícil de diferenciar, pero lo que dice, o sea, vamos a tener el túbulo contorneado distal como más cercano pues como tal al polo vascular, y ese túbulo contorneado distal va a tener como en su borde estas células que van a estar, si se dan cuenta, son como muy pegadas, literalmente es como una filita, y eso es lo que vamos a llamar como mácula densa. Ya el resto de las células que digamos vemos con una distribución un poco más dispareja corresponderían a las células yuxtaglomerulares. ¿Sí? Es como Y tengan cuidado porque ahí sí mueven el microscopio, sí. O sea, están más cerca del glomérulo. O sea, están más cerca del glomérulo. Las están más cerca del glomérulo de las yuxtaglomerulares. Ah, bueno, entonces,
porque ambas van a funcionar en conjunto y tienen una forma muy similar, no tienen como mucha variación, digamos, en su citoplasma ni en su coloración. Pero lo importante, pues, es, digamos, que saber las funciones. Entonces, como venimos diciendo, el riñón pues, es un órgano muy importante en lo que es la regulación de la presión arterial. Entonces, las células de la mácula densa, las células como más cercanas a lo que vendría siendo el túbulo contornado distal, ellas van a ser unas células sensibles a las concentraciones de sodio, ¿sí? Entonces van a ser, digamos que una como respuesta a comunicación con las yuxtaglomerulares dependiendo de los niveles de sodio. Cuando hay niveles bajos de sodio, ellas van a enviar, digamos que, una señal a las células yuxtaglomerulares y esas células yuxtaglomerulares van a liberar renina. Ellas se encargan de la producción y como la acumulación y la liberación de lo que vendría siendo renina, ¿sí? Antes de eso hay como un paso en el que se va a dar la producción, porque digamos que la baja, o sea, lo que buscan es como que llegue más para después como regularlo bien, ¿sí? Que llegue más como circulación pues sanguínea y ya después lo regulan bien. ¿Con el fin de qué? De que aumenten los niveles, digamos que de sodio. Con el fin de que aumenten los niveles de sodio. O sea, van a detectar ellas lo que vendría siendo como el sodio en la sangre. Si el sodio está bajito, van a como activar todo ese sistema renina-angiotensina-aldosterona con ayuda de las células yuxtaglomerulares, que finalmente, bueno, ya les expliqué en datos. Pero, bueno, primero hay un proceso de vasodilatación cuando hay bajos niveles de sodio. Eso lo que va a hacer es permitir que aumente el flujo sanguíneo hacia los riñones inicialmente. Pero al tiempo se van a estimular a las células yuxtaglomerulares por esos bajos niveles de sodio y esas células yuxtaglomerulares van a producir renina, ¿sí? La renina, pues digamos que hace como esa primera enzima que vamos a ver implicada en el proceso de L-carnina-angiotensina-aldosterona. Lo que hace la renina es convertir el angiotensinógeno, pues es un hombre que la trae por la sangre, pues, llega, digamos que evidentemente a los riñones y lo pasa a angiotensina 1, ¿sí? Lo que hace pues, es escindir los aminoácidos, pues pasa a angiotensina 1. Y esa angiotensina 1 sigue como tal su circulación buscando la enzima convertidora de angiotensina, que digamos que se encuentra en varias partes del cuerpo, pero donde más la vamos a encontrar o pues, donde más se va a mostrar como muy evidente va a ser en los pulmones. Y eso lo que le permite es seguir como el proyecto, el proceso, para que pase a angiotensina 2. Y esa angiotensina 2 va a actuar a nivel de la médula suprarrenal para liberar aldosterona, ¿sí? Y la aldosterona, entonces lo que va a hacer es ir a los túbulos distales y allá en los túbulos distales va a permitir la recaptación de sodio y de componentes para que entonces aumenten los niveles de sodio en la sangre. Sí, es como esa regulación que hace. Es muy importante. Adicionalmente, pues digamos que con esa... Tiene un origen muscular liso. Tiene arterial referencia. Entonces, digamos que también gracias a eso van a ayudar a regular la presión arterial, ¿no? Cuando aumentan, digamos que se recapta más sodio, digamos que se ingresa también más líquido, eso lo que va a ayudar es a que, pues también como que regule la vasoconstricción de los vasos sanguíneos y de esta manera aumenta la presión arterial. ¿Sí? Eso en cuanto a la función. Digamos que realmente como la parte ya de identificar, pues no es como muy compleja, no es que todo como jugar con eso de las funciones. Sebas, qué pena, ¿eso al fin era el polo urinario o no? ¿Acá? ¿O no? No, eso sería como tal, digamos que la arteria preferente. Bueno, eso en cuanto a esto. Acá pues digamos que ya esto lo hemos mencionado, acá lo que podemos ver pues, es el polo urinario, del que venimos hablando. Digamos que acá se ve un poco mejor la célula, se dan cuenta de más que la coloración, tiene como en la parte exterior como ese tipo pues, de matriz, claro. Y acá podemos observar otro ejemplo en comparación pues, con todas estas que corresponderían a ovocitos, ¿cierto?
que pues correspondería a la mácula densa, ¿verdad? O al sistema pues dorsal. Y como tal, el huequito que es allá arriba. ¿Qué pasa? A ver. ¿Eso? Sí. Sería un túbulo contorneado distal, Ah, bueno. que es el que está como adyacente a lo que vendría siendo la mácula densa. Mácula densa lo de abajito, ¿no? O sea, todo eso. Ah, bueno, gracias. ¿Eso se continúa, perdón, que viene como así? ¿O nada más como la parte del glomérulo y ya? O sea, si es que viene como así. Sí, para allá, para abajo. O sea, como que se continúa. Como si se continuara. ¿Eso se continúa o nada más No, nada más que hay como en el una glomérulo? entre las arterias. Pues, digamos que está la arteria ferente y la arteria ferente, y ahí como en el centro de esa área que corresponde a la mácula densa. ¿Sí me entiendes? Bueno, lo que les decía, ya pues, digamos que ya me mencionaba, serían los capilares, es importante pues dar unos ejemplos ya prácticos, los capilares tipo de conectados. Los vamos a identificar pues fácilmente porque básicamente van a corresponder con la mayoría de los agujeritos que vemos, porque recordemos que el glomérulo pues se forma entre la arteria ferente y la arteria ferente pues, es la que va como a finalizarse y va a empezar a formar como todo el eje entrañado de lo que correspondería al glomérulo para el filtrado pues, de la sangre. Probablemente sí podría corresponderse con la arteriola, sin embargo, pues digamos que no la vamos a encontrar bien, pero vemos como ese tipo de endotelio, no vemos que sean células cúbicas, pues probablemente sí correspondería a la arteriola, probablemente, bueno, no sabemos si es la ferente, pero sí sería una arteriola, y pues sí sabemos que iría como directamente hacia el glomérulo, entonces, o saldría, entonces podría ser alguna de las dos. Entonces, si vemos los glóbulos rojos y vemos el epitelio, correspondería pues a un endotelio, ¿verdad? Pero pues digamos que el corte quedó como muy reducido como para verlo bien. Pero sí, esa es una arteriola. Y ya, pues lo que les comento, digamos que no hay mucho más como de comentar de esta parte, y pues ya recordar que el polo urinario es como el que está, digamos que en la posición contraria y va a tener el túbulo contorneado proximal. Bien, entonces, algo final, bastante rápido. Entonces, lo que vamos a tener después del cáliz menor, cáliz mayor no lo alcanzamos a ver. Vamos a tener entonces, del perirenal tampoco tenemos. Vamos a ver entonces al uréter y posteriormente a la vejiga. ¿Listo? Entonces, en cuanto al uréter, simplemente hay que resaltar que la luz es estrellada, ¿sí? De esa manera es que ustedes van a diferenciar el uréter de la vejiga, ¿sí? Porque la estructura como tal es muy similar. Ambos tienen una mucosa. ¿Cómo está compuesta la mucosa? Epitelio más lámina propia. ¿Listo? Entonces, el epitelio en este caso, como les dije, el respiratorio tiende a variar. Entonces, el epitelio, en este caso es un urotelio o un epitelio de transición, y la lámina propia, también como les mencioné, el respiratorio, puede tener excepciones. Entonces, en respiratorio teníamos que era un tejido conectivo laxo fibroelástico, pero acá vamos a tener que es un tejido conectivo denso y regular. ¿Listo? Entonces, si le señalan los espacios acá, estos rosaditos, va a ser la lámina propia. Y el tejido es tejido conectivo denso y regular. Acá está el epitelio y como se pueden dar cuenta, el epitelio forma muchos pliegues. ¿Listo? Demasiados pliegues y por eso decimos que la luz tiene forma de estrella, una luz estrellada. ¿Cuál es la lámina propia? Estos espacios. ¿Listo? Ahora, después de la lámina propia, nosotros vamos a tener dos capas musculares, aunque eso depende en qué porción del uréter nosotros estemos. Si estamos en los 2/3 superiores del uréter o los 2/3 proximales, vamos a tener solo dos capas musculares. Si estamos en el tercio distal o en el tercio inferior, vamos a tener 3. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se van a llamar las capas? La primera que vean, o sea, la que esté más cerca de la lámina propia o más cerca del epitelio, va a ser la longitudinal interna. ¿Listo? Y sé que a veces es difícil de asociar por qué la longitudinal se ve como puntos y la circular como fibras alargadas. Entonces, en el laboratorio de histología yo les ponía el ejemplo de que ustedes pueden agarrar, por ejemplo, un paquete de pastas,
¿sí? Un paquete de pastas, y ustedes lo que hacen es cortarlo transversalmente. Entonces, las pastas representan las fibras longitudinales, ¿sí? Van de forma vertical. Y si yo hago un corte transversal, cuando yo lo miro de esta manera, yo lo que voy a ver son puntos. ¿Listo? Entonces, por eso es que esa capa longitudinal interna se ve en forma de puntos. ¿Bien? Longitudinal interna, y vamos a tener una circular externa. ¿Qué tipo de músculo es? Músculo liso. ¿Bien? ¿Ambos? Ambos son músculo liso. Ahora, por lo menos en cuanto a las láminas de histología que he visto, y creo que en el laboratorio no hay muestras de uréter que tengan 3 porciones musculares, ¿sí? Que tengan las 3 capas. Pero cuando están las 3, entonces seguimos teniendo longitudinal interna, pero la circular, como ya va a estar en medio de 2, se va a llamar circular media. Y luego vamos a tener una externa que va a ser longitudinal, o a veces se le suele denominar también como oblicua. ¿Listo? Pero en este caso solamente tenemos longitudinal interna, circular externa. Sebas, una pregunta. Por si nos preguntan cuál es la función del músculo ese. Entonces, la función del músculo del uréter, las fibras longitudinales, y esto aplica también para lo que es músculo del aparato digestivo, del sistema digestivo, es que las fibras longitudinales al contraerse lo que hacen es disminuir el diámetro del uréter, ¿sí? O sea, haciendo la distancia entre el riñón y la vejiga un poco más corta. Las longitudinales. Y las circulares lo que hacen es constreñirme la luz, de tal forma que pues me obligan a que la orina descienda. Las circulares lo que hacen es constreñirme como tal la luz, empujando la orina hacia la vejiga. Y acá estamos viendo exactamente lo mismo, entonces este sería el epitelio. Rara vez les van a preguntar las células abovedadas en cúpula o en sombrilla en el uréter. Lo tienden a hacer más que todo en la vejiga porque ya vamos a ver cómo se ven en la vejiga. Entonces acá tenemos el epitelio nuevamente, un urotelio, epitelio de transición. Tenemos la lámina propia, bien bonita ahí. Y tenemos nuevamente las 2 capas de fibras. Acá tendríamos estos punticos pertenecientes a la longitudinal interna y estas fibras alargadas pertenecientes a la circular externa. ¿Claro hasta ahí? Y fuera de eso, fuera de la capa muscular, nosotros lo que vamos a tener es una adventicia. Ah, pero sabes, ahorita mencionaste lo de la capa media. Circular media. O sea, ¿esa también se puede señalar? No, porque no tenemos una muestra de uréter en la que contemos con las 3 capas musculares. En ninguna muestra se puede señalar. No, Ah, que yo tenga entendido hasta el momento no. La submucosa. Y la submucosa, entonces Fabián dijo en la teoría que a veces hay discusión por si hay o si no hay, por lo menos los libros no la mencionan. No mencionan submucosa. Entonces tranqui por eso. Ya. Y el anterior, Ay, después volver a sí, tener. Y eso de, o sea, eso arriba no puede ser la longitudinal externa. ¿Esto acá? No, difícilmente. Difícilmente porque, pues además, el resto de la lámina pues también lo tienen en el drive, por si quieres hacerlo. Y no se ve, o sea, no se ve otra capa. Y si es longitudinal externa, no se vería igual Igual. transversa. Ajá. O sea, no se vería horizontal, Igual sino transversal. vertical. Entonces sí, difícilmente. ¿Longitudinal pueda pertenecer a la externa? longitudinal externa. ¿No es circular? ¿Qué cosa? Por- Sí, acá es circular. Solo que digo, pues, porque sí, esta podría ser longitudinal externa, pero no. Ah. Sigue siendo circular. Y acá lo que veíamos, entonces, esta está a 10x, entonces independientemente a 10, no, a 40 creo. Sí, entonces, a pesar de que se las señalen a 40, no sé a qué objetivo está eso. Pero entonces, aunque le señalen únicamente la luz, ustedes pueden reconocer que es el uréter. ¿Listo? Justamente por los pliegues que hace, por la forma que adquiere la luz. Y listo, no hay nada más que señalar en cuanto a uréter. Y acá tendríamos la vejiga. ¿Listo? Entonces la vejiga tiene una constitución igual, una mucosa que está compuesta por el epitelio más la lámina propia, y acá tendríamos la muscular. ¿Cuál es el problema? Que pues por lo menos a nosotros no nos pidieron diferenciar las capas musculares en vejiga, ¿sí? Lo que sí tenemos certeza es que todo esto pertenece al músculo del tursor. Entonces si le señalan una fibra muscular, posiblemente, no lo he hablado con Fabián, posiblemente haga referencia al músculo del tursor de la vejiga. Pero como tal las capas acá diferenciarlas, no. Muy complicado.
Bien. Y entonces, cuando vamos al epitelio de la vejiga, sí podemos ver estas células. En ¿Listo? cúpula. Que los núcleos como que protruyen mucho hacia la luz, están muy superficiales. Entonces esas son las células en cúpula o vedadas o en sombrilla, como le quieran llamar. Ahora, cuadren bien esa función con blanco, ¿sí? Porque esas células en cúpula lo que me permiten es la distensión del epitelio cuando hay una gran cantidad de volumen urinario almacenado, ¿sí? Entonces cuando la vejiga está muy llena, esas células abovedadas son las que me permiten incrementar el volumen de la vejiga, ¿listo? La capacidad de la vejiga. Pero pues cuadren bien la función de ellos, cómo quieren que se las coloquen. Bien, finalmente, entonces, pues acá básicamente hay un resumen de cada una de las porciones. Es muy importante que partan entendiendo por lo menos lo que es nefrona y lo que es corpúsculo renal, ¿sí? Y por favor el sistema tubular. Si no comprenden la nomenclatura del sistema tubular, la lectura se les va a complicar muchísimo. Y acá básicamente les quería colocar la dirección en la que van los distintos procesos, tanto de filtración como reabsorción y secreción. ¿Listo? Y pues acá está el sistema renal, lo que enseñan los de la pues no lo alcancé a terminar. Y están algunas de las funciones que yo creo que son, pues, por lo menos el libro dice que son las correctas. Pero que ya saben, las funciones las aclaran con los profesores. ¿Cómo era la función de la célula endoma? De la célula endoma, Distensión para... permitir la distensión del epitelio para aumentar el volumen de la vejiga. Gracias. ¿Ya, Sebas? ¿Se acabó? Sí. Y pues... no, esta es otra, igual que la anterior, solo que es una reacción distinta. ¿Bien? No, era para parar. Eh,